Chicos, ¿cómo va? Vamos a hablar un poquito ahora de la cuestión de la aparición del Estado, ¿sí? Que ya había nombrado un poquito en el video anterior. Vamos a caracterizar un poco a la formación del Estado. Lo primero que podemos decir de la formación del Estado es que se debe principalmente a las grandes diferencias que habían en las condiciones de vida de las personas, ¿sí? No todos tenían los mismos privilegios, las mismas obligaciones, las mismas riquezas, ¿sí? En las primeras ciudades. Sí, es algo que de hecho no ocurre el día de hoy, así que imagínense en las primeras ciudades, ¿no? Em, lo cual generaba conflictos, generaba desigualdad, provocaba robos, asesinatos, a nivel político provocaba conspiraciones muchas veces, en fin, de todo tipo de problemáticas que quebrantaban la paz, básicamente, ¿sí? Em, También desde la revolución neolítica ya se venía produciendo cada vez más cantidad de alimentos, ¿sí? Había excedentes, ¿sí? Recuerdan que les había dicho que se guardaban en graneros y que el alimento se almacenaba y era muy valioso, ¿sí? En ese momento. Y era necesario que los líderes decidieran cómo se debía repartir el producto de las cosechas y cómo se debía repartir la riqueza en general, ¿sí? Lo cual también muchas veces generaba conflicto porque no todo el mundo estaba de acuerdo muchas veces con las decisiones de los líderes, ¿sí? Ya fueran estas decisiones buenas o malas, justas o injustas, las correctas o las incorrectas, siempre había desacuerdos, ¿sí? Y también, en general, lo básico, ¿sí? Que era lidiar con la violencia existente, ¿sí? Lidiar con el que mata, con el que roba, y también lidiar con los ataques que eran posibles y muchas veces habituales, ¿sí? De otros pueblos, gente de otras ciudades o de pueblos que tal vez todavía no tenían sus propias ciudades, pero que tenían asentamientos o bien que vivían más movilizándose aún en un estado de seminomadismo y que atacaban a estas ciudades por la posición privilegiada en la que se encontraban para intentar tomarlas, ocuparlas o bien para intentar robarles sus riquezas, la cantidad de alimento que tenían o lo que fuere, ¿sí? Para todo esto se hace necesaria la aparición del Estado, ¿sí? Definamos un poquito Estado, aunque sea de una forma simple, ¿sí? El Estado es una forma de organización política, ¿sí? Y legal que mantiene su autoridad sobre una población establecida en un territorio específico, en un territorio determinado, ¿sí? ¿Cómo mantiene esta autoridad? Mediante lo que se denomina el monopolio de la coerción. ¿Qué es el monopolio de la coerción? Es el monopolio de la violencia física, ¿sí? Sobre la población. Es decir, en una sociedad estatal, en la cual el Estado se mantenga fuerte y vigente, solamente es el Estado el que tiene derecho a encarcelar a una persona, ¿sí? Privarla de su libertad, o que tiene derecho a castigarla, ¿sí? O a matarla, ¿sí? En el caso más extremo, ¿sí? Nadie más. La idea es que solamente el Estado tiene esta potestad, solamente el Estado tiene este derecho, el derecho a la violencia física, justamente para que los demás miembros de la comunidad, de la población, no ejerzan ese derecho de manera caótica o de manera anárquica los unos a los otros, ¿sí? Porque así no se podría vivir y todo sería un caos, ¿sí? Es decir, ¿qué busca el Estado? Lo que busca el Estado es mantener el orden, ¿sí? Defender el territorio y organizar el trabajo, ¿sí? A grandes rasgos esas tres cosas. Las repito, mantener el orden, defender el territorio y organizar el trabajo, ¿sí? Ahora bien, el poder del Estado está ejercido por autoridades que dirigen el ejército, que crean leyes y que cobran impuestos, ¿sí? Estas son las grandes herramientas que tiene el Estado para poder imponerse, para poder mantenerse vigente y poder lograr sus objetivos, ¿sí? Que son los que dije recién, ¿sí? Lo primero y lo fundamental es poder dirigir al ejército, ¿sí? Disponer del ejército. El ejército tiene que responder al Estado y a sus líderes, a sus dirigentes, ¿sí? Es decir, el que controla los ejércitos es el que tiene el poder, ¿sí? Los ejércitos dan poder, más allá del dinero o de las riquezas, que también dan poder, pero bueno, el ejército da
el poder definitivo, por decirlo de algún modo, ¿sí? El que dispone del ejército es el que tiene el poder para realmente controlar a las personas que quiere controlar, para aplastar a sus enemigos y para poder imponer su voluntad, ¿sí? Es el que tiene las armas, ¿sí? El ejército. Por lo cual eso es lo fundamental, ¿sí? Yo te puedo pedir que cumplas con una norma, pero la realidad es que si yo no tengo nada que a vos te amedrente o te convenza de algún modo de que cumplas con las normas que yo te pido que cumplas, tranquilamente podés no cumplirlas y ya está, ¿sí? La idea es que esto no sea tan simple, que no ocurra, que las personas sepan que hay consecuencias si no cumplen con las normas de convivencia que se establecen, ¿sí? Que hay un castigo, ya sea la cárcel, la muerte, un castigo físico, en fin. Por lo cual, bueno, es fundamental para esto dirigir el ejército, tener hombres armados, tropas fieles, ¿sí? Una vez que tenés los ejércitos, podés crear leyes y tener la garantía de que se obedezcan, ¿sí? Leyes y normas. En un principio, las leyes van a ser todas de un carácter más bien verbal, no escrito, ¿sí? Las leyes escritas todavía no existen, ¿sí? Existen normativas que se comunican así de manera pública en la calle, las comunican funcionarios y gente representantes del rey o de las autoridades, las comunican en la calle y un poco de boca en boca, ¿sí? De voz a voz se van digamos, se van haciendo vigentes, ¿sí? Esto en un principio es así, después van a pasar a ser escritas, ¿sí? Y finalmente el cobro de impuestos, como dije antes. El cobro de impuestos es fundamental para poder financiar al Estado, para poder financiar al ejército, para poder mantenerlo, para poder mantener a las autoridades y a los funcionarios. Los funcionarios, hablemos un poquito de esto de los funcionarios, ¿sí? Los funcionarios conforman lo que se denomina burocracia, una burocracia, ¿sí? El Estado cuenta con burocracia, es una de sus grandes herramientas, ¿sí? ¿Qué es la burocracia? Son funcionarios de diferentes jerarquías, ¿sí? Como puede ser un recaudador de impuestos, alguien que dirige la guardia de la ciudad, alguien que se encarga de organizar el trabajo, la ingeniería de la ciudad, la infraestructura, en fin, de todo, ¿sí? Diferentes niveles de funcionarios que todos responden a las autoridades máximas, ¿sí? Que comúnmente en la antigüedad suele ser un rey, ¿sí? O un rey o un gran jefe de algún tipo. Estos funcionarios se dedican principalmente a administrar y a registrar lo que sucede en el territorio, ¿sí? A mantener lo que en términos modernos llamaríamos un monitoreo, digamos, de todo lo que pasa, ¿sí? Esto, bueno, trasladado a la antigüedad, sería intentar llevar un recuento, digamos, de el alimento que se reunió, de los impuestos que se pagaron, cuánto se pagó, si se recaudó más o menos que en un periodo anterior, si se juntó más alimento o menos que en un periodo anterior, ¿sí? Si están habiendo más robos, más muertes, ¿sí? En fin, ¿sí? Todo tipo de problemáticas que son de interés para el bienestar de una sociedad específica, ¿de acuerdo? En muchas culturas, en la mayoría, de hecho, los funcionarios solían ser los únicos que sabían escribir, ¿sí? Obviamente que tenés que saber escribir y tenés que saber cierto nivel de matemática, al menos muy básico, para poder llevar adelante los recuentos y para poder dejar un registro escrito de lo que va ocurriendo, ¿sí? Para poder rendirle cuentas a las autoridades máximas. Ahora bien, los funcionarios claramente no trabajan gratis, ¿sí? Nadie trabaja gratis, ¿sí? Por lo cual necesitan mantenerse y financiarse. ¿Cómo se mantienen? A través del cobro de impuestos, ¿sí? ¿Qué son los impuestos? Son pagos periódicos, ¿sí? Se realizan periódicamente cada determinado periodo de tiempo, y que son pagos que se realizan generalmente en productos, ¿sí? Todavía no se manejaba lo que era moneda, ¿sí? Eran sociedades que eran muy de trueque, ¿sí? Y había niveles de comercio, pero en un nivel muy digamos, muy primigenio, ¿sí? O en trabajo, ¿sí? Es decir, yo puedo pagar un impuesto poniendo, digamos, poniendo determinada cantidad de alimento, si tengo animales, poner uno o dos de mis animales como pago, y si no tengo nada con lo que pagar, pagar con trabajo, ¿sí? Por ejemplo, pagar cooperando con mi trabajo físico en la construcción de un acueducto, en la construcción de un templo, etc. ¿Sí? Hay muchísimos ejemplos, son infinitos, ¿sí?
Ahora bien, el Estado recurre tanto a la coerción, ¿sí? Es decir, a ejercer la violencia física sobre la población cuando no se cumplen las normas, ¿sí? Por ejemplo, si el Estado te pide que no le robes a tus vecinos, que no mates a tus vecinos, que no maltrates físicamente a tus vecinos y vos no lo cumplís, bueno, el Estado te va a castigar, ¿sí? Te va a castigar o encerrándote determinado periodo de tiempo o castigándote. Generalmente en la antigüedad se recurría mucho al desprestigio público, a los castigos públicos, se daban azotes, ¿sí? Latigazos. O en un caso muy muy grave, bueno, la persona se la ejecutaba, ¿sí? Se la mataba, ¿de acuerdo? Pero no solamente se recurría a esto, a la coerción, ¿sí? Pues la coerción pura no sirve, ¿sí? Nunca podés mantener, imponerte sobre una sociedad e intentar mantener un orden si todo lo que haces se basa en la coerción, si se basa en las amenazas con violencia o en las amenazas con encierro, ¿sí? Solamente el miedo no sirve para mantener a un grupo humano en orden. También tiene que haber consenso, es decir, tiene que haber una relación de aceptación del Estado sobre el pueblo al cual rige y también del pueblo hacia el Estado, ¿sí? Que lo rige. Tiene que haber una aceptación, ¿sí? A esto se le llama consenso, ¿sí? Consenso. No solamente tiene que haber coerción, sino que tiene que haber consenso, ¿sí? Al respecto. Ahora, ¿el consenso qué es? El consenso es cuando la población que está siendo dominada por un Estado acepta la dominación del Estado porque considera que este orden establecido por el Estado es justo, es necesario, considera que sus normas están bien, son necesarias para poder vivir mejor, por lo cual considera a este Estado legítimo. ¿Sí? Cuando la gente, la mayoría de la población consideran al Estado legítimo, se logra que haya consenso, ¿sí? Y se logra una relación Estado-población un poco más saludable, ¿sí? Y un poco más armoniosa, ¿sí? Cuando todo el mundo acepta tácitamente que esto es así porque es necesario que así sea, ¿de acuerdo? Para esto era muy necesaria la religión, ¿sí? Por eso yo les decía en el video anterior que el poder político, las autoridades políticas y el poder religioso estaban muy vinculados unos con otros, ¿sí? Muy vinculados. ¿Por qué? Porque la religión se dedica desde el inicio de los tiempos prácticamente, a propagar la idea, a esparcir la idea de que los gobernantes gobiernan porque los dioses así lo quieren, ¿sí? Es decir, si el rey gobierna porque los dioses así quieren, quieren que el rey gobierne, tiene que ser él y no otro, ¿sí? La gente que en esa época era muy religiosa, hoy también la gente es bastante religiosa, pero bueno, en un nivel muchísimo menor, ¿sí? En esa época los conocimientos sobre el mundo eran muy básicos, por lo cual la gente se entregaba mucho a la religión para poder intentar lograr una paz interna y un consuelo interno mayor, ¿sí? Porque la gente se asombraba y desconocía al mundo que los rodeaba, por lo cual, bueno, la religión era el único punto de entendimiento, si se quiere, para el hombre común, ¿sí? La ciencia, lo que hoy llamamos la ciencia, estaba muy poco avanzada, ¿sí? Nada que ver con lo que es el día de hoy, por decirlo obvio, ¿no? Por lo cual, cuando la gente que acepta comúnmente la voluntad de los dioses realmente cree que los dioses quieren que las autoridades estatales sean las autoridades estatales, se produce este consenso, ¿sí? Es por esto que se suele decir que los primeros estados son estados teocráticos, ¿sí? Teocrático viene del griego, que significa el gobierno de los dioses, por decirlo de algún modo, ¿sí? El gobierno de los dioses a través de los reyes, ¿sí? A través de los reyes y de las autoridades en general, políticas y religiosas que les subyacían, ¿de acuerdo? Bueno, espero que esto haya servido. Así que
En un ratito les voy a poner una actividad para que hagan respecto a este tema y para que avancemos también ya a las primeras civilizaciones, de la cual la primera que vamos a ver es Sumeria, ¿sí? Que es la civilización más antigua, por decirlo de algún modo. ¿Mm? Así que bueno, nos vemos prontito. Chao.